Bueno, pues vamos a continuar con el verso 52. Dice así: cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Vamos a repetirlo porque tiene injundia lo que está diciendo. Fijaos bien, escuchar con todas las orejas. Cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Y en el significado os he puesto, vemos ahora la importancia de superar la ilusión, maya, en la filosofía hindú, que es la percepción engañosa de la realidad. En este estado de ilusión, los individuos tienden a apegarse a las cosas efímeras y transitorias del mundo material, creyendo que éstas son la verdadera realidad. Una vez que uno ha salido de ese espeso bosque de la ilusión, se vuelve indiferente a los cantos y los relatos mundanos, ya que ha experimentado un conocimiento superior, un conocimiento que va más allá de las percepciones mundanas. Este estado de indiferencia no es una actitud negativa, sino más bien una manifestación de haber trascendido las limitaciones de las percepciones mundanas. Ser un experimentado Ulises ajeno a cantos de sirena. En la tradición cristiana está el concepto de renovación de la mente descrito en Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así se insta a los creyentes a no seguir las formas de pensar y actuar del mundo, sino a renovar su mente, es decir, a cambiar su forma de pensar para comprender y aceptar la voluntad de Dios. Es un concepto similar al de superar la ilusión y percibir una realidad superior tal y como se describe en el Bhagavad Gita. Mirad, esto de volverse indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse es muy importante. Es muy importante porque el oído, el origen de todo mal está en hablar mal de los demás. Y el oído que escucha lo que tal lengua dice se vuelve de la misma cualidad, se vuelve de la misma forma. Y si os dais cuenta, continuamente, a través de las noticias, todo esto, te están hablando continuamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tú escuchas, pones tu atención en eso y reaccionas, cuando reaccionas acabas de implicar al ego en la reacción y ya te enredaste. Y lo que te está diciendo, cuando dice que te habla del espeso bosque, es completamente denso. La forma en la que se manipula con el pensamiento, a la sociedad es absolutamente densa y no eres capaz de percibirlo. La gente que está dentro, que no es trascendentalista, no es capaz de percibirlo. Y no es porque sea mala gente, es porque no pueden verlo. Y es más, aunque quisieras llevarles la luz del conocimiento, te matarían. Porque están apegados a su sufrimiento. Están apegados a esa forma de ser. Y entonces es muy difícil porque no pueden aceptar otra realidad que la que ya les han inculcado, la que ya han percibido. Se llama sesgo de confirmación. Eso es por lo que el fanático no le puedes mover. O por lo que un tipo se hace terraplanista y a pesar de que hay todas las evidencias de que la Tierra es redonda, lo va a solucionar diciendo que es una conspiración. Es una conspiración. Es una conspiración. No, ya os conté una vez como lo conté en la clase pasada, que en la anterior, bueno, unos encuentros que tuve con testigos de Jehová y me fueron enviando uno tras otro cuando estaba en un verano en Murcia, en la manga del Mar Menor, y al final me mandaron un obispo y yo les entraba en el patio de la casa donde estábamos y les invitaba a café y todo. Y al final sale el obispo y se vuelve así todo, cambió, ¿no? De estar amable a estar todo ofuscado.
Me dijo, bueno, usted nos derrota porque el diablo le inspira. Yo me quedé así, digo, pues entonces a flaco Dios sirves. Porque si dejas que el diablo te derrote, vete buscando otro Dios, ¿sabes? Porque si dejas que el diablo te derrote con esa facilidad, me parece que tu patrón no te está protegiendo. No, pero eso es sesgo de confirmación. Y cuanto más elegido te crees, cuanto más privilegiado te crees, cuanto más reducido es el grupo, ¿me entiendes? Más sesgo de confirmación hay, ¿no? Y se reafirman unos a otros. Por eso las sectas son tan peligrosas, porque entras dentro y ya no te sacan, porque el sesgo de confirmación no te lo permite, y no hay nada que gratifique más al ego que sentirse que privilegiado. Yo soy de la minoría que se va a salvar. Hay números clave, hay 320.000. Y entra, dame tu nombre, apellido de tu familia, de los que se van a salvar. Y tú sales al calle pensando, ¡wow! Estamos todos salvados. Y miras a los demás por encima del hombro. ¡Bah! Todos estos pecadores, todos estos muggles, ¿no? Como dicen en Harry Potter, ¿no? Estos son muggles. Los que no son magos son muggles, ¿no? No tienen... Y en cuanto reaccionas, te enganchas. Te enganchas. Entonces, volverte indiferente significa eso, no reacciones. Ya, porque claro que es difícil, Coco, porque el ego está ahí, pero uno tiene que aprender a tolerar esas cosas sin perturbarse, comprender la realidad. Y como te dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Gurudeva siempre decía, con la mente fresca, nuevamente le decía, siempre decía eso, mente fresca, cambia la mente. Tienes que tener una mente fresca, renueva tu pensamiento. Si no hay un cambio en el pensamiento, no hay nada. Puedes fingir, puedes hacer, pero si no hay un cambio profundo en la comprensión del ser, nada puede ser hecho. Y ese bosque de la ilusión, maya, ese estado de ilusión, ¿no?, hace que la gente esté completamente apegada a cosas que son efímeras y transitorias. ¿Qué te dice en Eclesiastés? Dice, como es, ya fue y volverá a ser. No hay nada nuevo bajo el cielo. Hay un tiempo para cada cosa y los tiempos pasan. Ahora me estabas diciendo antes del inicio de la clase, a ver si escribe la parte de Egipto. Y me estaba acordando, imagínate los tipos que se hicieron las pirámides, Coco. Y el tipo se dijo, Ramsés, aquí me entierro yo, que tengo yo un poder y tengo una cosa, y se hace todo. Y ahora está el tipo en un museo. Pasa el tiempo y nadie respeta las glorias pasadas. Ni siquiera le han respetado su tumba, que es lo más sagrado. No, entonces parece que el muerto merece menos respeto cuanto más tiempo pasa, ¿no? Si el muerto es reciente, bueno, se hace un mes que falleció, se hace dos, se hace... Pero llévate los huesos a donde quieras, haz... Y al tipo lo han sacado de su pirámide, que la tenía escritura a su nombre, ¿eh? Tenía los papiros que allí que ponía que en el registro de la propiedad egipcio ponía que aquello era de Ramsés. Y ahora está puesto en un museo, ¿sabe? Entonces, esta ausencia total de respeto ni de comprensión, pero el punto es que ahora los Hitler, los Putin, los Trump, no se dan cuenta que ellos mismos están de paso, van a ser borrados. Y puede que ahora sí, se crea muy importante, pero, ¿me entiendes? Yo qué sé, ¿quién se acuerda de Ramiro de Navarra o de Sancho IV? Que tenían un poder increíble, pero tú ahora paras uno por la calle, que yo desciendo de Sancho IV, y dice, yo del quinto D, que vivo ahí y estoy sin ascensor por el apagón. Entonces, desciendo de Sancho IV, pues vale. Este papa que ha salido ahora ha dicho, León XIV. Tú sales a la calle y preguntas a la gente quién era León XIII y no lo sabe casi nadie. Casi nadie. Y es una figura importantísima. León XIII en 1892 hizo la Rerum Novarum, sentó las bases del humanismo cristiano, que es sobre lo que Occidente ha estado basado hasta que lo hemos aniquilado y lo hemos sustituido por el nihilismo y ahora los musulmanes se van a comer Occidente. Pero fue el primero en hablar de los derechos de los trabajadores, de ahí se crearon los movimientos sociales. De hecho, los sindicatos posteriores salen por inspiración de la Rerum Novarum.
Y aquí en España, sin ir más lejos, las JOC, las Juventudes Obreras Católicas, que estaban en los años 50 y 60, después se convirtieron en comisiones obreras, muchos de ellos. O sea que, pero la gente no lo sabe. Y está ahí al lado. Bueno, ahí al lado. No es tanto. Pero es con lo que tú estás basando. El derecho laboral se pone por primera vez en manifiesto gracias a León XIII, que hace la Rerum Novarum. Ya se ha encargado el sistema de pasarte, pero todo te va a pasar como una piedra. Entonces, realmente, ¿para qué hay que preocuparse tanto? Srila Bhaktivinoda Thakur decía que si viviéramos cada día como el último que fuéramos a permanecer sobre esta tierra, tendríamos muchísimo menos problemas y estaríamos mucho más cerca de la meta final. Y este principio de Maya, este principio de ilusión, te hablan todas las religiones de él. Mirad, hay un libro en la Biblia, por ejemplo, que se comprende muy mal porque se piensa que es un cuentecito así y no profundiza lo que te está diciendo. Me refiero al Génesis, Adán y Eva. Vamos a ver, ¿tú crees que un tipo, todo un dios, se supone, ¿no?, que hace una creación maravillosa, hace todo, pone a una pareja de seres humanos allí y una serpiente en una semana le va a arruinar el plan a Dios? Pues entonces que Dios es como el testigo de Jehová, ¿no? Eso forma parte del plan de Dios. Y cuando la explicación filosófica que tiene el Génesis es de qué árbol come Adán y Eva. Dicen, del árbol del conocimiento, del bien y del mal. ¿Y qué significa bueno y malo? Dualidad. Ya no estás en el plano absoluto, estás en el plano dual. Así que, ¿qué es lo que hizo Adán y que hizo Eva? Se comieron malla. Comenzaron a hacer distinciones. Salieron del plano absoluto y cayeron en la dualidad. El árbol del fruto del bien y del mal. Esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta. ¿Y eso qué significa en el plan de Dios? Pues significa que a partir de ahí tienes que hacer todo el periplo para volver de vuelta a tu origen. De vuelta, claro. Pero te quiero decir ¿y la serpiente quién carajo era? ¿Entiendes? ¿Cómo otra fuerza va a Dios Todopoderoso, omnisciente, omnisciente tal, le va a arruinar el plan en una semana? Lo que te está diciendo, y la serpiente es el ego, que quiere discriminar, que quiere hacer distinciones. Claro, te están explicando una realidad filosófica muy profunda. Y claro, como no te lo explican bien cuando te enseñan religión, pues al final te crees que estás hablando de un cuento tal y no estás entendiendo la simbología que encierra esa enseñanza. Y es profundísima. Y justamente este Génesis da toda la vuelta y después se enlaza con la figura de Jesucristo y te lo explica muy bien en la parábola del hijo pródigo. Te lo explica muy bien, ¿no? El hijo pródigo es el que le dice a su padre, dame mi herencia, que me la voy a dilapidar. ¿Qué es dame mi herencia? Dame mi independencia. No quiero vivir en la casa del padre, quiero vivir por mi cuenta. Y el padre dice, pues toma. Te da su kriti, pues toma, ahí tienes una porción de karma, sales fuera y lo negocias. Has comido del fruto del árbol del bien y del mal y ahora te vas allí fuera y prestas oídos. Ahora estás prestando oídos y estás accionando y reaccionando. ¿Y qué es lo que hace todo el periplo cuando el hijo pródigo se da cuenta de una cosa? Está viendo a unos cerdos, está comiendo el algarrobas que le han hecho a los cerdos. Y él mismo realiza y dice, si hasta estos cerdos son más felices que yo, ¿qué hago aquí? Y entonces decide ir de vuelta a su casa. ¿Qué hago aquí? Esa es la clave que te explica el Evangelio. ¿Qué hago aquí? Pero nadie en esta sociedad, muy pocos nos hemos preguntado y muy pocos se preguntan, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito de que esté aquí? Y además que estoy forzado, es que no puedo no sentir. No puedo no sentir.
Sé que en algún momento de pronto apareció la consciencia y fui consciente. Pero de dónde venía antes no lo sé. Comencé a ser consciente de mi papá, de mi mamá, de mi abuela. Ayer estábamos disfrutando con la nieta de Krishnaprema y Radhaprema, ¿no? Lo quería experimentar todo y nos tocaba a todos así, buscando, experimentando, ¿no? ¿Y esto qué será? ¿Y esto qué? Y ves el alma, la potencia Satchitananda, la potencia de conocimiento, ¿no? Está allí, quiere conocer. Y por eso te toca, quiere saber, quiere conocer. Porque esa potencia está en el alma, pero ahora se le ha quedado cubierta. Por eso los niños, su frase favorita cuando ya hablan es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te matan la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Porque la respuesta es que el alma tiene todo el conocimiento, pero ahora está cubierta. Y como nota que le falta algo, es esa potencia de conocimiento la que se manifiesta a través de la pregunta. Entonces ya lo has enganchado y él dice, ahora vuelvo. Y cuando vuelve, nadie le juzga, nadie le condena. El padre se levanta, lo abraza y lo sienta a su derecha en la mesa. Y se quita su anillo y se lo vuelve a colocar. Y dice que hay más alegría por uno solo que vuelve que por todos los que están allí. Ese es el plan, ese es el lila, el pasatiempo. Entonces, no hemos explicado bien y no nos han explicado bien a los chicos, ni siquiera desde la catequesis, ni desde tal, la realidad. Y entonces las religiones se hacen acomodaticias y entonces quieren tener también control social. Entonces, para tener control social, ya la relación con Dios pasa por un intermediario que soy yo. Si yo no te doy permiso, tú no hablas con Dios. Tú no vas a hablar con Dios. Entonces así, Maya se hace también con el poder material, se hace con el poder terrenal, de esa forma. Y la dualidad entra también en la institución religiosa. Y entonces son ellos los que dictaminan, ya he susurrado la bala aquí. Y fijaros lo que dice a continuación en el verso 53. En el verso 53. Hablando de lo que os decía de las religiones. Este verso es un torpedo. Cuando tu mente ya no se perturbe con el florido lenguaje de los Vedas y cuando de forma inamovible medite en el Señor Supremo, habrás obtenido verdadera devoción. Verdadera devoción. El verso es una continuación del anterior que habla de superar la ilusión. El Bhagavad Gita se refiere a los Vedas, que son una colección de textos antiguos que contiene las enseñanzas espirituales y filosóficas de la India. A veces el lenguaje de los Vedas puede ser muy descriptivo y florido, y para alguien que está atrapado en la ilusión, esto puede ser perturbador o incluso engañoso. El verso sugiere que cuando una persona puede ir más allá de la perturbación causada por el lenguaje florido de los Vedas y puede concentrarse de forma inamovible en el Señor Supremo, ha obtenido verdadera devoción o bhakti. Es una descripción del estado de conciencia en el que una persona está completamente absorta en la contemplación de lo divino, más allá de las distracciones y perturbaciones del mundo material. En la tradición cristiana se puede encontrar una idea similar en el versículo de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo habla de un estado de paz que sobrepasa el entendimiento humano, un estado de concentración en Cristo que guarda y protege la mente y el corazón. El lenguaje florido de los Vedas es cuando uno ya le presta demasiada atención. Por ejemplo, San Francisco era muy contrario a la teología. Solo permitió a Fray León y a otro más que estudiaran, que profundizaran un poco más. ¿Por qué? Porque, primero, que el logos nunca va a poder comprender al theos. O sea, el logos es la mente. O sea, el logos no puede comprender al theos, porque es más grande. Es lo que le pasó a San Agustín cuando estaba caminando por la orilla del mar, pensando en la Santísima Trinidad, y encontró a un niño que estaba con una concha echando agua en un agujerito. Y San Agustín le dice,
¿qué estás haciendo? Le dice, metiendo el mar aquí. Y San Agustín se echó a reír y le dijo, pero si eso que pretendes es imposible. Y el niño le dijo, lo que tú estás pensando es más difícil que esto. El niño era un ángel que se le había manifestado de esa forma, ¿no? Por eso la vía agustiniana también desteologiza en un sentido bastante. Y San Francisco era mucho más partidario del servicio devocional, del servicio a los pobres, del servicio, de aprender a realizar a Jesús a través del servicio a los demás. Porque en ese lenguaje florido te enganchas. Y entonces la erudición es terrible si no la controlas. Porque al final las cosas son mucho más sencillas. El mismo ejemplo tenemos en Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando él era pequeño, cuando era joven, derrotaba filosóficamente a todos los filósofos. Tenía una gran erudición, se enfrentaba a cualquiera y lo derrotaba, ¿no? En todas las discusiones. Pero cuando se hizo devoto, solo hizo el Sisastaka, condensó en 6 versos y se dejó de más nada. Ya no volvió a hacer ni disquisiciones, ni tratados teológicos, nada de nada. Y es lo mismo que Jesús te hace en el Evangelio cuando hay tantas regulaciones en la Torá, no os imagináis el bosque que es de regulaciones y de tremendo. Y en el Talmud, en todos los textos sagrados judíos, pero vamos, en todas las religiones pasa. Y ahora al final dice, todos los mandamientos, todo lo que habéis visto en la ley de Moisés se resumen en 2. Lo simplificó al máximo y te dijo la verdad suprema. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si eres capaz de eso, ya lo tienes todo. El problema es que yo no amo al prójimo, amo lo del prójimo, que es distinto. Y de paso a la prójima del prójimo si se tercia. Y si os dais cuenta, en el Génesis, después de que se dan el garbeo, ¿no? Y comen del fruto del árbol del bien y del mal, ¿qué es lo siguiente que pasa? ¿Cuáles son las siguientes figuras que aparecen? Caín y Abel. Ya están trabajando en los frutos, ya están haciendo acción fruitiva. ¿Y qué es lo siguiente que aparece? La envidia. La envidia. Caín tiene envidia. Ahí surge el envidioso, el que quiere lo que otro tiene. Envidia la posición, porque en verdad los dos tenían para subsistir. Uno era agricultor, tenía los frutos y el otro criaba sus rebaños. No que tuviera, pero quiero tener la posición de otro. Entonces a Caín ya no le bastaba con la suya, ahora envidiaba la posición de su hermano. Quítate tú, Caín, que yo lo voy a hacer mejor. Ese es el punto. Y si no, te mato. Y en la sociedad actual lo hacen igual. Hay 2 formas de alcanzar fama, por mérito propio o por demérito ajeno. Y eso lo veis, todos estos programas sucios y tal, ¿qué es lo que hacen? Ataco, calumnio, insulto a un famoso. Yo no lo soy. Pero si le insulto al famoso, atraigo la fama sobre mí. Hoy mira lo que ha dicho de aquel actor o de aquel tal, así atraigo la fama sobre mí. Yo no tengo mérito propio, baso mi progreso en el de mérito ajeno. Y entonces chanchulleo, manipulo, con duplicidad, mira lo que ha dicho, consigues que otro, sin contarle toda la verdad, te dé una parte fraccionada con lo que a ti te conviene que te diga y luego tú eso lo sueltas para tumbar al otro. Todo eso está en el Génesis, en la envidia. En la envidia. Y en el Corán, ¿qué te dicen? No reacciones. También te lo dicen así. Te dicen, siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Deja el tiempo. ¿Para qué? Bueno y malo, calumnia, fama, infamia. Aprende. Tienes que aprender. El otro día puse una reflexión en el de lo que tienes que hacer en esta vida es aprender. Y no juzgues la enseñanza, aprender de ella, aprender. ¿Qué he aprendido de esta experiencia? ¿Qué he aprendido? Porque si has sido capaz de aprender en positivo, la experiencia ha sido buena siempre.
porque te ha forjado. He aprendido. Así que la experiencia es buena, siempre. Cuando todo se ponga en contra, aprende. ¿Qué me quiere enseñar la vida con esto? Aprende. Pero es difícil realizar la escritura si la vida no te pone a prueba, pero todos queremos entender teológicamente, oh, sí, yo ya estoy elevadísimo, yo ya tengo no sé cómo, sí. Pero a ti te han calumniado, has perdido, has ganado, pero de verdad, porque está muy bien verlo ahí. Permanece indiferente a la peregrinación, pero joder, ayer te dijeron idiota en un semáforo y casi te bajaste y le partiste la cabeza al otro. Y eso que has sentido no le conocías de nada. Entonces, el verdadero devoto consigue al final mantener la ecuanimidad. La ecuanimidad. Me acuerdo una vez con Gurudeva cuando estaba en casa, que me escribieron un artículo en este, pues yo no me acuerdo, un burro. Un periodista que vino por aquí y ni siquiera había visto las deidades. Estaban cerradas y dijo que tenía figuras de 4 metros de alta, así como lo de la isla de Pascua. y fui a Guru Maharaj y le dije, mire Maharaj, es que esto es, haga lo que haga. Bueno, ya cuando hacía Subetando Nube, fijaros que era un programa de radio y tal, había gente que escribía cartas al director en Información insultándome. Era increíble. Pues sí, escribían cartas al director del diario Información insultándome en el diario Información. Pues la envidia. Y algunos que vestían de naranja de otro grupo. Sabía que era niño, pero vamos, me da igual, ¿no? Pero ya lo hacían, ¿entiendes? Y cuando fui a Guru Maharaj, y le digo, fíjese lo que nos acaban de poner, y se echó a reír. Yo digo la verdad, es que yo soy galletón, y en aquel momento dije, pero coño, pues no, encima estoy aquí todo el día dedicado ahí, ahora va y le digo lo que me está pasando y va y se ríe. Digo, te hago el cangrejo ruso, sí, pues muy gurú que seas. Y entonces se volvió así riéndose y luego cambió con un rostro una mirada muy grave, ¿no? Y me dijo, Krishnadas, el problema lo tienes tú. Entonces me dijo una frase que me ha acordado toda la vida de ella. Dijo, un elefante no se detiene porque 1 millón de perros le ladren. Si tú te paras a escuchar los perros, el problema lo tienes tú eres elefante. Y entonces me acuerdo que dijo, tú eres mi elefante blanco, así que ve. Y no te preocupes por estas cosas. Y es así, ¿no? ¿Para qué se para un elefante a escuchar a los perros que ladran? No tiene sentido. Pero si reaccionas, la reacción es la madre de todos los problemas. Es el fruto del árbol del bien y el mal. Te has comido el fruto, has reaccionado al fruto. Y has dicho que la manzana está buena o está mala. Y a continuación te has convertido en Caín o en Abel. Pero te da igual, porque tanto la bondad como la ignorancia, la bondad de Abel y la ignorancia de Caín te van a atar igual. Te van a atar lo mismo. Vas a tener que recoger el fruto de tus buenas acciones o de tus malas acciones. Vas a tener que estar dando vueltas. Y luego, como te has enganchado en el lenguaje florido de los Vedas, ahora eres juez. Y eso tiene un punto, ¿eh? Eso tiene un punto. Y entonces, como no comprende la complejidad del mundo, buscas explicaciones simplistas, ¿no? En una clase os hablé del Dios terrenal y el Dios universal, la diferencia. Entonces te fabricas un Dios terrenal al cual acudes para que te dé a conocer lo incognoscible. No entiendo de qué va esto, no pasa nada. Yo me fabrico la respuesta. Y así coge el decir, tú pecador, tú estás en malla, tú tienes esto, tú lo otro, tú no sé cuánto, qué karma tienes, mal karma, no sé cuánto. Yo escuché un animal decir una vez, pasaba por un accidente y dice, lo vimos y los dejamos. Y yo le dijo, porque karma duro no perdona. Digo, ¿qué? Digo, compadre, puede que porque que tú ni siquiera lo sabes. Vale, ha tenido un accidente, bueno, por su karma, pero por tu dharma te tienes que parar y ayudar al animal. Porque ahora sabes qué pasa, que su karma ahora es el tuyo. Por eso Jesús te lo explica muy bien en el Evangelio. ¿Cómo vences el karma? Te lo explica también en el Evangelio.
en el Apocalipsis, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve frío y me cobijaste, porque estuve preso y me viniste a ver, porque estuve enfermo y me cuidaste. Y dice, ¿y cuándo, Señor? Y dice, yo todo eso por ti. Y dice, cada vez que lo hicisteis por uno de los vuestros, porque yo estaba allí, lo estabais haciendo para mí. Por eso Krishna también te dice en el Bhagavad Gita, todo lo que hagas, cualquier caridad que efectúes, cualquier austeridad, todo hazlo siempre como una ofrenda a mí. A mí. En la novela esta que acabo de terminar, El secreto de todas las miradas, el teniente general cuenta una anécdota. Solo voy a contar parte porque si no os hago spoiler, pero la anécdota sí la puedo contar, porque habla de que Morton, creo que era así, Morton, un científico, un doctorado de Harvard, pero en el siglo XVII, en el siglo XVI, había un problema que no sabían a dónde iban los pájaros cuando emigraban. La migración de las aves no sabían a dónde iban. No lo sabían. Aristóteles incluso llegó a proponer que se convertían en otra especie, o que se escondían debajo del agua, y que se cambiaban de especie. Y entonces a Morton le pareció más razonable su teoría, y él dijo que los pájaros iban a la luna, que emigraban a la luna, y calculó lo que les llevaría el viaje, decía 1 mes y medio de ida y 1 mes y medio de vuelta. Sí, y en el trayecto viven de su grasa corporal. Pero vamos, es que para él su explicación le parecía más lógica que la de Aristóteles. Claro, que como él desde Harvard veía la luna pero no veía Colombia, que era donde se iban los pájaros, para el sur él no lo veía. Entonces, claro, tiene lógica, desde su casa, pues si vio la luna, hasta que en Europa una cigüeña, en una de las migraciones, atrapó una cigüeña que llevaba una flecha clavada. Llevaba una punta de una flecha, esa punta era una flecha africana. Y así se dieron cuenta, descubrieron que los pájaros emigraban en Europa para el sur, para África. Hasta que alguien te lo revela, hasta que alguien te muestra la realidad. El lenguaje florido de los Vedas, el simplicismo teológico, es como pensar que las aves emigran a la luna. Es lo mismo, tienes que buscar una explicación a un mundo que para ti es incomprensible. Entonces, como no puedes comprender los fenómenos que están sucediendo, te creas una explicación peregrina de ellos. Entonces, esto es el karmazo que tienes, esto es el no sé cuánto, y en verdad no sabes por qué está pasando. No sabes por qué está pasando las cosas. Entonces, esta es la trampa del exceso de teologización de las cosas. Entonces, no podéis usar a Dios para buscar respuestas peregrinas a los problemas cotidianos. El hombre primitivo, que estaba dominado por las fuerzas de la naturaleza y no comprendía nada, decidió darles forma y creó las máscaras, y a través de las máscaras, del teatro de las máscaras, se relacionaba con lo divino, con los espíritus de la naturaleza, del agua, del fuego. Así lo hacían. ¿Por qué? Lo antropomorfizaban, se hacían un dios terrenal, el del rayo, el del trueno, le ponía una máscara y puedo hablar con el rayo. No me caigan más. Tengo que darle una explicación. Y los aztecas, pedazos de animales, pensaban que había eras, creo que eran 4 eras, y que cada era disminuía, ¿no? Que eran eras solares, y que el sol disminuiría su fuerza y la humanidad se extinguiría. ¿Y qué pensaron? Vamos a alimentarlo. ¿Cómo? Con sacrificios humanos. Tengo que buscar una explicación. ¿Cómo lo paro? ¿A qué cual? Pues nada, le ofrezco sangre. Y lo aceptaban, parecía lo más normal, y era la explicación más coherente. Era la explicación más coherente. La vida espiritual es una revelación progresiva. Y el Bhagavad Gita, cuando te molestas de verdad en profundizar en él, pero no en aprendértelo de memoria, no te sirve de nada que te memorices los versos en sánscrito, porque primero no hablas sánscrito.
Con lo cual, es una pérdida. No, trata de sentirlo. Trata de sentirlo. Incorpóralo. Párate, lee un verso, párate, cierra tus ojos y di, ¿qué me está diciendo? Y escucha. Durante un instante no pienses, escucha. Siente lo que la Escritura te ha dicho. Párate y siéntelo. Siéntelo. ¿Qué me ha querido decir? Pero no empieces a buscar... No, para la mente. Creedme, haced esto. Lees el verso. ¿Qué me ha dicho? El lenguaje florido de los Vedas. El lenguaje florido de los Vedas. Y ya verás como solo para más y te viene la revelación. Y entonces dices, anda. Algunos me conocéis, Krishna Prema de la radio, más de 20 años, os está aplicando el Bhagavad Gita. Bueno, pues cuando le escribí los comentarios, yo mismo estaba escribiendo y decía, ¡anda! ¡Anda! Nunca pensé que iba a hacer 600 páginas. Pero decía, ¡anda! ¡Anda lo que me acabo de dar cuenta! Y uno puede decir, bueno, después de 20 años, pues enhorabuena. Y había cosas que luego me reía de mí, parecía un poco así. Si me ven desde fuera, me pongo una camisa de fuerza, porque me estaba riendo. Dice, macho, ¿te creías que sabiendo no te habías enterado de nada? Ahora es cuando me he dado cuenta. Ahora. Ahora es que me di cuenta. Ahora. Porque el alimento que se come deprisa no aprovecha. Se te indigesta. Se te indigesta. Hay que comer las cosas despacio, saborearlas. No pongas nada en tu boca que no puedas saborear. Y las palabras son así. Cuando prediques, cuando hables, tú lo has saboreado, tú lo has realizado. Entonces, si lo has realizado, lo puedes comunicar. Si no, no hables por terceros. Como dijo aquel, no, tú. Tú. Porque no conozco a nadie que se haya embriagado leyendo un libro de etnología. No conozco a nadie. Ahora, el que cató el vino sí que te puede decir, te aseguro que esto coloca, este pega. Y te puede hablar, pero leyendo un libro de etnología, va a ser que no, Va a ser que no. Así que lo vamos a dejar aquí en el verso 53, cuando ya no te perturbes por el lenguaje florido de los Vedas. Y en el 52, como Cloenda, no te está diciendo Krishna cuando tu mente salga del espeso bosque de la ilusión, no. Está diciendo tu inteligencia. Tu inteligencia, no tu mente, tu inteligencia. Porque la inteligencia es la que controla la mente. La mente es quien dice me gusta o no me gusta y la inteligencia es quien tiene que decir si me conviene o no me conviene. El fruto del árbol del bien y del mal se percibe con la mente y es la inteligencia la que tiene que decir no comas más de esto porque no nos está haciendo bien. Pero mientras que tengas tu inteligencia al servicio de tu mente, de las demandas de la mente, estás metido en el bosque denso de la ilusión. Entonces todo el mundo utiliza la mente la inteligencia para satisfacer los deseos de la mente temporales. Pido un crédito, hago esto, me compro aquello, subo de tal, y la mente nunca está contenta, tú. Nunca está contenta. Cuando nos traían los juguetes los Reyes Magos, de pequeño, qué ilusión el día 7. El día 8 también, el día 9 también. Pero ya para el 30 de enero los juguetes como que ya te empezaban a... Y ya en abril ni... Pucha, te acuerdas, tenías en la caja los juguetes, los viejos con los antiguos, y ya estabas esperando los nuevos. ¿No? Te comprabas un sillón y al principio te lo traen en casa. Uy, no voy a cuidarlo,
Cuando tienes un año y el sillón llegas a casa y ¡pimba! Te tumbas así en el sillón, ya pones las patas encima, te da igual. Y ya tu mente está pensando, el siguiente. Te compras un coche y ya está, este está muy bien, pero... No, sí, este me lleva a todas partes, pero... ¿Y si el otro? Ya estás. Así es con todo. Por eso hay que sacar la inteligencia, que elige la inteligencia de estar al servicio de la mente, de la dualidad. Porque no va a haber comprensión espiritual, insisto, no va a haber comprensión espiritual si no hay comprensión personal. Si no te has comprendido a ti mismo, no vas a comprender a Dios ni de lejos. Primero comprende a la parte y te será revelado el todo. Pero no vas a conocer al todo si antes no conociste a la parte. Porque el conocimiento sobre Dios es fractal. Realízate a ti mismo. Hombre, conócete a ti mismo, dice el sabio. Conócete a ti mismo. Pero como estoy siempre en la mente hacia afuera, ¿pero quién coño soy yo? ¿Quién es este ser que está pensando? ¿Quién es esta forma sutil y por qué estoy obligado a sentir? ¿Quién soy yo? Porque tengo que estar aquí, yendo en el metro a trabajar, oliendo a compañerismo. Ahora algo menos porque en el metro hay aire acondicionado, pero cuando yo iba a Madrid con 18 años, que eran los vagones antiguos aquellos de asientos de madera, en el mes de julio, en el verano, sí, yo conocí los metros de asientos de madera, sí, los vagones negros y los asientos de madera. El metro antiguo. Qué antiguo soy. Pero sí, eran asientos de madera, niña. Y yo viajaba en tercera a Segovia en el tren, que eran asientos de madera. No, locomotoras todavía había de carbón. Cuando yo era chaval en los años 60, sí. El 64, 65, 66 todavía había locomotoras de carbón, todavía quedaban algunas. Pero esa es la cuestión. ¿Qué hago aquí? Para perderlo todo. O sea, he venido aquí para ganarme todo. Estoy aquí, voy a ganarlo todo para perderlo. Pues entonces a lo mejor vas a ser mucho más feliz si no tienes tantas ganas de ganar cosas y te centras más en el sentir las cosas, en el presente, en el día a día. Por eso es tan importante cuando Jesús decía, bástele a cada día con su propio afán, no estéis preocupados por el mañana. Hoy, aquí, ahora, carpe diem, que decían los romanos en latín, carpe diem, vive el día. Solo tengo hoy. Mañana, qué sé yo. So the most important sort of this verse of the 52 and the 53. You see in the beginning of the verse, and when your intelligence has coming out from the darkness forest, no? You see that is telling the intelligence, not the mind. He's referring to the intelligence. Why is using intelligence and not mind? Because mind is the instrument which is testing the good and bad. Intelligence is most important. If your intelligence are following your mind, you are lost it. Because our mind is always claiming, I like this, I like that, this pleasure, this is painful, this, that, and the intelligence is trying to resolve the problem that the mind is being suffering. But the intelligence, the Lord gave us the intelligence so that we can look to other place. No, this is not good for me. Mind used to say, I like this or I don't like this. But the intelligence must say, this is good for me or is not good for me. Mind will say, okay, I like this. But the intelligence might say, okay, you like this, but it's not good for me. So I am not going to accept what you are proposing me. So the problem is the intelligence is trapped on Maya, is trapped on illusion.
And the intelligent are not working for self-realization, are working for material realization, for what the mind is claiming. And as soon as you react, you are involved more and more and more and more and more. Don't react. This is the most important teaching. Don't react. That's why you say you become indifferent to all what is hearing. Nothing what you are hearing is going to affect you. The problem is that as soon as you put the air to one tongue, you become contaminated. That tongue and your air become the same quality. Both become equal. So as soon as you hear, then you react. When you react, your reaction becomes inside of you in habits. And the habits made a character. And then you are lost it. That's why it's telling to you, close your ears. Be indifferent. Tan pronto como tapes tus oídos, vas a estar mucho más feliz. No, no significa estar ajeno. No es que estés ajeno, Coco. No es que te quedes como si no estuvieras. No, es indiferente, que es lo mismo, que es distinto. No tienes que dejar que te afecte. Oírlo lo vas a oír, pero tienes que aprender a no reaccionar. A no reaccionar. Entender que no va conmigo. No soy yo, no va conmigo. Estás en tu trabajo. Te llega un jefe tal, un paciente un tal y te insulta. Como tú lo aceptes, ya te enganchaste. Ahora, si lo que te dice no va conmigo, es que yo no soy eso, no va conmigo. Incluso lo que alguien pueda decir de ti es lo que él cree que tú eres, pero tú sabes quién tú eres, entonces ¿por qué te vas a preocupar? Es asunto suyo. Y si sacas el honor de los Pritchett, el honor es tu ego. Es tu ego, que se siente con la silla movida. Hombre, y hay cosas en las que uno tiene que actuar, pero sin dejarse afectar anímicamente hasta ese punto. Claro, tienes que comer, obviamente. Tienes un cuerpo, tienes que comer, tienes que dormir, necesitas un sitio, pues ya está, pero busca las cosas sencillas. A mí me encanta el libro de la selva. ¿Habéis visto la canción esta del oso, de Bagheera? Toma lo más vital nomás. Y olvídate de la preocupación. Y es toda una filosofía. Ese libro de la selva es maravilloso. Lo más esencial para vivir sin trabajar, mamá naturaleza te lo da. Pues un canto, vive simple. Pero es verdad, las cosas, y Jesús cuando te dicen del Evangelio, no andéis preocupados por qué comer o qué vestir. Dice, mirad las aves del campo que ni siembran ni recogen, ni mi Padre las alimenta. Y mirad los lirios, que hermosamente están vestidos, ni Salomón en todo su esplendor llevó trajes iguales. Ahora, eso no significa que ahora me siento ahí fuera y digo, a ver, que me caiga un bocadillo de calamares. Claro que tienes que actuar, pero tienes que actuar con una conciencia superior, sin dejarte afectar por la acción que haces. El problema, Coco, no está en que el actor interprete a Otelo. El problema está, Coco querida, en que el actor se piense que los celos que Otelo siente por Desdémona le pertenecen. Ahí es cuando la friega. Puede hacer su papel, pero en cuanto el actor se cree que los celos que está sintiendo el personaje Otelo por Desdémona son suyos, ahí se perdió. Porque ya no es el actor, ahora es el personaje. Entonces, cuando nos pasan estas cosas, tenemos que mirar siempre y decir, yo no soy el personaje. Recordártelo así, no soy el personaje. Ahora, por ejemplo, Krishna Prema está jubilado. Ahora, realmente, ¿qué le importan todas las broncas que le echaron durante tantos años en Lacan, después en Sabá, que le dijo al jefe, que le dejó decir, pues si yo no era eso? Y ahora lo realice, pues yo no era eso, ¿a mí qué me importa ahora? Y luego piensa y dice, ya, pero ahora con la experiencia dice, qué berrinche más tonto me cogí para nada, porque en verdad ese personaje desapareció, ya no trabajo en el banco. Y ahora lo ves desde este lado y dice, ¿y a mí qué me importaba lo que ese señor me decía, o lo que me decía el profesor, o lo que me decía
en la escuela cuando me insultaban. Si yo no era eso. Pero a tiempo pasado, pero en ese momento, ¿cómo controlas? Pues lo que tienes que hacer es aprender del pasado para el que en el futuro no te vuelva a pasar. Es lo que te dije al principio de todo, aprender. La reflexión que puse el otro día, aprender, aprender, aprender. Defecto comprendido, defecto eliminado. Aprender. Bueno, pues yo tengo que aprender a dejar la clase en 50 minutos, que son los que llevo ahora mismo, que si no el umbral de atención se nos cae. Seguimos la semana que viene con el verso 54. Próxima semana, ¿ok? Gaura Premanande.